Y declaro una palabra viva, una palabra eficaz en su corazón, salida de su boca, Padre, declarando, Señor, que tú le afinarás más el oído, Señor, le darás 7 veces más, Señor, de lo que tú me has dado en palabras, Señor. Bendito Dios, porque ha demostrado, Señor, la fidelidad, Padre, no con palabras, sino con hechos. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, bendito Dios, y tu aceite siga derramándose sobre su cabeza, Señor, y sigas poniendo tus palabras en su boca. En el nombre de Jesús la bendigo. Amén. Bendita sea. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Bendecidos y en victoria. Amén. Aleluya. Vamos, hoy Dios nos va a seguir enseñando, amén, cómo el enemigo a como dé lugar quiere destruir los propósitos de Dios para nuestra vida, amén. Vamos ahí al libro de Daniel, capítulo 6, amén. Daniel, capítulo 6. Me indican con un amén cuando estén ahí para darle lectura, amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ella 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. A lo largo de esta semana, amén, se nos ha estado enseñando cómo Satanás, amén, está tratando de buscar una ventaja, amén, para introducirse en el pueblo de Dios, amén, para romper el templo de Dios, amén, para desquebrajar, descoyuntar el cuerpo de Cristo, amén. Y de nosotros depende mucho, se nos estuvo enseñando que no le demos esa autoridad al enemigo, amén. El enemigo va a buscar cualquier oportunidad que nosotros le demos para que Él venga a tomar parte y suerte en nuestras vidas, amén. Por eso nosotros no lo debemos de permitir, amén, no lo debemos de dejar que venga y nos robe los propósitos que Dios nos ha dado, amén. Amén. También se nos enseñaba que Dios va a permitir en ocasiones, amén, que el enemigo venga y se meta, amén, se infiltre, como se nos decía el día jueves, que Dios permitió, amén, en el tiempo pasado, cuando Israel fue llevado a Babilonia, amén, Dios permitió que el templo fuera destruido, porque el pueblo ya estaba lleno de idolatría, amén. Entonces Dios permitió que el enemigo tomara lugar ahí para llevarlo cautivo, porque en Babilonia les iba a enseñar, amén. En Babilonia los iba a hartar de tanta idolatría, se nos decía por parte del apóstol Raúl, amén, que en Babilonia el pueblo se hartó, amén, de tanta idolatría, de tanto pecado. Así nosotros también nos tenemos que hartar, amén, porque si no nos hartamos, lo único que vamos a hacer va a ser lo malo delante de los ojos de Dios, amén. No vamos a poder venir a servir de una manera correcta a Dios, amén, porque no vamos a traer las motivaciones correctas. Vamos a estar tal vez aquí, pero tal vez nuestro anhelo es estar allá afuera, amén. Tal vez nuestro anhelo es estar allá afuera en el mundo haciendo cosas que tal vez antes hacíamos, amén. Por eso también aquí en casa se nos ha enseñado que para poder servir a Dios bien tenemos que hartarnos principalmente del mundo, amén. Hartarnos, pero hasta que ya no queramos nada, amén. Y en el primer verso del libro de Daniel, amén, nos dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, amén. El enemigo siempre va a buscar poder, amén. La palabra sátrapa me parecía un poco extraña y la consulté, y significa gobernador, pero tenía otro significado que decía persona que abusa de su autoridad
o poder para conseguir lo que desea. Amén. El enemigo siempre va a buscar conseguir poder. Amén. Va a querer conseguir poder que en muchas ocasiones nosotros, muchas veces más consciente que inconscientemente, se lo vamos a dar. Amén. Y el enemigo va a buscar ese poder para con sus estrategias destruir los propósitos de Dios. Amén. Lo que el enemigo desea, el deseo del enemigo es destruir los propósitos de Dios. Amén. ¿Y cómo va a lograr el enemigo destruir los propósitos de Dios? Cuando nosotros le damos entrada. Amén. Con una palabra, con una mala motivación, con un gesto incluso. Amén. Muchas veces podemos estar enojados y no sabemos ni las caras que hacemos. Amén. Debemos de tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Amén. Entonces aquí nos decía, pareció bien a Darío. Amén. El rey lo permitió que estas personas que abusaban del poder gobernaran. Amén. Entonces así Dios también en ocasiones va a permitirlo. Amén. Que personas que abusan del poder se introduzcan en las iglesias. Amén. Pero también se nos enseñaba que esto es necesario. Amén. Porque como ya hemos estado diciendo, los tiempos van a ir de mal en peor. Amén. Pero es porque nuestro Señor ya viene. Amén. Y nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Y algo que se nos decía es que cuando todo lo malo ocurra, nosotros ya no vamos a estar aquí. Amén. Pero eso de que ya no estemos aquí depende de nosotros. Amén. Tenemos que estar haciendo lo recto delante de Dios. No podemos andar por ahí diciendo que cuando todo lo malo venga ya no vamos a estar, si estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Amén. Porque vamos a ser los primeros que nos vamos a quedar aquí. Amén. Vamos a ser los primeros que nos vamos a andar ahí lamentando de no haber hecho lo correcto delante de los ojos de Dios a tiempo. Amén. Y como lo dice su palabra, cuando querramos venir aquí, las puertas de las iglesias ya van a estar cerradas. Amén. Ya no va a haber a dónde acudir a pedir perdón a nuestro Dios. Amén. Ya va a ser tarde. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente, como lo cantábamos, renovándonos delante de nuestro Dios. Amén. Dejando atrás todo aquello que no es bueno delante de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, lo que el enemigo desea es destruirnos. Amén. ¿Y cómo va a conseguir? El enemigo solo va a conseguir destruir los propósitos de Dios matándonos. Amén. Llevándonos a una muerte. Porque mientras nosotros tengamos vida, Dios va a seguir ahí intentando. Amén. Intentando restaurarnos, intentando rescatarnos. Amén. Intentando sacarnos de aquel lugar donde tengamos vida. Dios va a seguir creando propósitos para nosotros. Amén. Amén, amén. Pero también mientras tengamos vida, el enemigo va a seguir intentando sacarnos de esos propósitos de nuestro Dios. Amén. El enemigo va a seguir fraguando en nuestra contra. Amén. Va a seguir preparándose para venir en contra de nosotros. Amén. Porque mientras más nosotros nos metamos con Dios, más van a ser los ataques del enemigo. Amén. Porque el enemigo nunca va a estar contento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén, amén. Y luego en el versículo 2 dice, y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. En el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Amén. A pesar del poder que el enemigo pueda llegar a tener, tenemos que aprender que el poder que Dios nos da a nosotros, que la autoridad que Dios nos da a nosotros es superior. Amén. Porque nuestro Dios es 1000 veces más poderoso que el enemigo. Amén. Es en gran manera más poderoso que el enemigo. Amén. Y nuestro Dios nos da autoridad. Entonces, la autoridad que Dios nos da es superior a la que el enemigo tiene. Amén. Por eso nuestra oración es tan poderosa. Amén. Con nuestra oración tenemos autoridad. Amén. Y con nuestra oración hacemos que el enemigo esté bajo nuestros pies. Amén. Pero como nos decía ahorita el pastor, muchas veces no oramos. Amén. Si no oramos, no vamos a tener autoridad. Amén. Si no oramos, no vamos a tener poder sobre el enemigo. Y en muchas ocasiones nos llenamos la boca, como decía nuestro pastor, diciendo que
que el enemigo está bajo nuestros pies, amén, pero no es así, más bien el pie del enemigo está sobre nosotros, amén, pero es porque nosotros no queremos someternos, amén, es porque nosotros no queremos llevar una vida de oración, amén. El apóstol Matías también nos decía, amén, el martes, que no es fácil, amén, levantarse temprano a orar. No es fácil porque la carne no quiere, amén, la carne se duele, la carne tiene frío, amén, la carne es la carne, amén, pero nuestro espíritu tiene que ser más poderoso, amén, nuestro espíritu tiene que ser más fuerte que todos esos deseos que tiene la carne, amén, porque cuando nuestro espíritu es más poderoso nos levantamos porque nos levantamos, amén, a la primera que suene la alarma, amén, sí, con pesadumbre porque pues estamos tal vez cansados, amén, pero nos levantamos porque nos levantamos, amén. Entonces ahí es cuando Dios nos va a dar una autoridad poderosa, amén, mayor a la del enemigo. Aquí nos dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. En el versículo anterior nos dice que los gobernadores tenían que rendirle cuentas a Daniel, amén. Así de poderoso es nuestro Dios, amén. El enemigo le tiene que rendir cuentas a Dios, amén. Como en la porción bíblica, creo que es en Job, donde Dios llama a Satanás y le pregunta qué está haciendo, amén. Satanás es un instrumento de Dios, amén, y como instrumento de Dios le tiene que rendir cuentas a Dios, amén. Así como nosotros somos instrumentos de Dios, así también nosotros le tenemos que rendir cuentas. Así también el enemigo le tiene que rendir cuentas a Dios, amén. Entonces, el poder de Dios es sobrenatural, amén, es poderoso, es grande, no tiene medida el poder de Dios, amén. Debido a que nuestro Dios nos da un espíritu poderoso, por esa razón el enemigo va a buscar que nosotros caigamos, amén. Siempre va a andar ahí haciendo que hacemos para agradarle a Él, amén. Dios trae en cuenta todo lo que hacemos, amén. Aun cuando dejamos de hacer otras cosas, porque ya tenemos un compromiso con Dios, amén. Él todo eso va a traer en cuenta, amén. Y todo eso se va a dar por medio de la fidelidad, amén. Cuando nosotros somos fieles a Dios, el enemigo no va a encontrar nada en contra de nosotros, amén. Porque cuando uno es fiel a Dios, hace lo recto delante de sus ojos, amén. Cuando uno es fiel a Dios, no se cansa de servir, amén. No se cansa de estar aquí en la casa escuchando su palabra, amén. No se cansa de orar, no se cansa de estar delante de su presencia, amén. En nosotros se tiene que formar esa fidelidad hacia con Dios, amén. Así como Dios es fiel con nosotros, esto tiene que ser recíproco, amén. Dios nos da, nosotros le damos fidelidad, amén. Nuestro Dios es el Dios más fiel, amén. Es fiel por sobre todas las cosas, amén. Él siempre va a estar con nosotros, amén. Así nos equivoquemos 1000 veces, Dios va a estar ahí con nosotros, porque Él es fiel, pero Él mismo se compromete con su propia palabra, amén. Dios es fiel a su palabra, amén, amén. Amén, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, amén. Muchas veces se nos ha enseñado aquí que el enemigo conoce la palabra de Dios, amén. La conoce al derecho y al revés, amén. La conoce toda, completamente, desde el principio hasta el fin, amén. Y así como nosotros usamos la palabra de Dios, amén, para bendecir, para ser nutridos, también el enemigo usa la palabra de Dios, la distorsiona, amén, para envolvernos, amén, y para fraguar en contra de nosotros, amén, para hacernos caer, amén. Aquí los sátrapas querían hacer algo que Daniel no iba a poder dejar de hacer, amén. Daniel no iba a poder dejar de buscar a Dios, amén. Entonces estas personas querían que él fuera acusado, amén, porque no les gustaba que él tuviera más poder que ellos, amén. Al enemigo no le gusta que tú y yo tengamos más poder, amén. Porque tenemos poder, amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? Tenemos poder, amén. Nuestras oraciones tenemos poder, amén. Así como el enemigo
lanza saetas de maldición, amén, con nuestras oraciones que se convierten en esas saetas, derribamos todas esas saetas de maldición, amén, y las convertimos en bendiciones para la gloria de Dios, amén o no amén. Entonces, cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, el enemigo va a buscar, amén, hasta por la palabra de Dios va a buscar cómo hacernos caer, amén, pero así como Daniel se mantenía firme, amén, se mantenía fiel, nosotros tenemos que también mantenernos firmes, amén, mantenernos fieles, para como el viento de Dios sigue soplando, amén, que no seamos aquellas hojas que caen, amén, sino que seamos aquellas hojas firmes, amén, pero aquellas hojas que dan fruto, amén, no aquellas hojas que nada más se llenan de palabra, amén, que nada más se llenan de pura letra, amén, sino que se nutren con la palabra, amén, con el Espíritu de Dios, y por nutrirse con ese Espíritu de Dios dan un fruto agradable a nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. En el versículo 5, ya lo leímos, 6 dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Amén. También en esta semana se nos enseñaba que así como nosotros nos reunimos aquí, como nosotros tenemos nuestros días para reunirnos, así también el enemigo se reúne, amén. Se reúne el enemigo. Hay sectas, amén, que se reúnen para conspirar en contra de la casa de Dios, amén. Que así como tú y yo oramos para bendecir, así ellos oran para maldecirnos, amén. Y ellos saben, amén, quiénes somos los que estamos aquí reunidos, amén. Quiénes somos los que estamos fieles a una casa, amén. Lo veíamos el miércoles en la palabra cuando el enemigo venía y preguntaba: ¿quiénes son los hombres que están a cargo de esta construcción? Amén. Así el enemigo también anda por ahí investigando, amén. Anda por ahí entrometiéndose en las iglesias para saber quiénes son los fieles, amén. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, amén. Es bien tremendo, tenemos que estar bien apercibidos, amén. Dios todo nos va a revelar por medio de la oración, amén. Porque no hay nada que en el poder de Dios quede oculto, amén. Nuestro Dios todo nos da a conocer, amén. Así es. Entonces, así como estos sátrapas se juntaron, el enemigo aquí y ahora también se junta, amén. También se junta. Ahorita nosotros estamos reunidos, ahorita ellos también están reunidos, amén. Porque así como nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, ellos están aprendiendo el cómo destruir, amén, cómo destruir los propósitos de Dios, amén. Con hechicería, con brujería, amén, con maldiciones hacia nosotros. Por eso es muy importante la oración. Toda esta palabra nos va a hablar de oración, amén. Daniel era un siervo de oración, amén. Era un siervo que tenía poder porque era un siervo que oraba, amén. Por eso nosotros tenemos que estar orando y orando y orando y no cansándonos de orar, amén. No cansándonos de estar delante de la presencia de Dios, que es lo más hermoso que puede pasarnos, amén, porque nos tenemos que estar cubriendo los unos a los otros, amén, en oración, para que aquellas maldiciones que el enemigo está haciendo en contra de esta casa no lleguen a ninguno de nosotros, amén. No lleguen al enemigo. La familia va a buscar que nosotros desviemos nuestra adoración, amén. Y en el versículo 7 nos dice que promulgues un edicto real. En el espacio que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado al foso de los leones, amén. El enemigo quería desviar la adoración de Daniel, amén. Pero como ya lo vimos, Daniel no iba a poder hacer eso, amén, porque Daniel era un siervo fiel, amén. Así nosotros, cuando el enemigo quiera venir a desviar nuestra adoración, nosotros tenemos que estar bien preparados, amén. Porque como se nos decía, el enemigo siempre va a querer venir a sacarnos del propósito, poniéndonos enfrente lo que más nos gusta, amén. Lo que más amamos, lo que más nos gusta, amén. El enemigo siempre va a usar esas cosas, amén. A esas cosas, a veces en muchas ocasiones, cosas materiales, amén. El enemigo siempre va a usar eso para que nosotros desviemos la adoración a esas cosas, amén, a cosas vanas.
Por eso es muy importante que estemos bien apercibidos, amén. Cuando el enemigo quiera venir a intrometerse a nuestras vidas, amén. Amén. Por medio de todas esas cosas vanas, amén. No nos debemos dejar llevar por banalidades, amén, sino que nos debemos dejar llevar por las cosas que verdaderamente valen la pena, amén, que son las cosas que nuestro Señor nos da por medio de su Espíritu Santo. En el verso 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén, amén. 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 Dice que las ventanas, cuando él supo que el edicto había sido firmado, a él no le interesó, amén. A él no le importó, amén. Así nosotros no le debemos de tomar importancia a todas aquellas cosas que el enemigo hace en nuestra contra, amén. Porque solo lo hace para entretenernos, amén. Aquí nos dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba, amén. Y daba gracias a Dios, amén. Estaba constantemente orando, amén. Como una vez se nos decía aquí, como cuando un niño necesita como cuando un bebé necesita que la madre le dé de comer, amén. Cada 3 horas el bebé pide de comer, cada 3 horas el bebé vuelve a pedir de comer, amén. Así estaba Daniel delante de la presencia de Dios, amén. Amén. 3 veces al día se postraba a su Dios, amén. Nosotros también se tiene que formar ese no un hábito, amén, sino que lo hagamos por amor, amén. El levantarnos y orar a Dios, amén. Cuando Dios venga y nos ponga en nuestros corazones: Señor, siento que tengo que orar otra vez. Es porque Dios te lo está poniendo, es porque Dios te está inquietando, amén. Y en ese tiempo de oración no sabemos lo que Dios nos puede hablar, amén. Amén, amén. Porque cuando Dios inquieta nuestros corazones es porque Dios quiere hablar a nuestras vidas, amén. Amén. Cuando Dios inquieta nuestros corazones es porque se quiere mover, amén. Es porque nos quiere decir algo, amén. Entonces la oración, amén, es vital, amén. La oración es vital en nuestra vida como cristianos, amén. Amén, Es amén. como el aire que respiramos, la oración, amén. Es como si nosotros dejáramos de respirar. Se nos ha dado como ejemplo aquí, amén, 5 minutos, amén. Ya estamos todos ahí con secuelas, amén. Así es cuando no oramos, amén. Vienen los ataques y nosotros quedamos con secuelas porque no estábamos preparados en lo espiritual, amén. El enemigo siempre va a querer traer a memoria aquellas cosas que tal vez nuestros antepasados hicieron, amén. Por eso de nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, de nosotros depende que toda maldición generacional sea cortada, amén. Para que esa maldición ya no nos alcance, amén. Que nosotros sea cortada y que a partir de nosotros una nueva generación sea bendecida, amén. De nosotros depende que esas maldiciones se corten, amén. Para que nuestras postreras generaciones no tengan que cargar con esas maldiciones y aún con las maldiciones que nosotros vamos generando, amén. Les vamos generando gigantes, amén. Cuando nosotros no podemos derrotar nuestros propios gigantes, se los dejamos a nuestros hijos, amén. Y no debe de ser así. Nosotros nos tenemos que estar esforzando, amén, esforzando para que nuestras generaciones sean bendecidas, amén. Sean bendecidas a pesar de todas las cosas que el enemigo quiera hacer, amén. A pesar de todos los argumentos que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros y en contra de nuestras generaciones, esos argumentos van a quedar completamente inválidos, amén. Gloria a Porque Dios. nuestro Dios, toda maldición generacional es cortada, amén. Entonces el enemigo ya no va a tener esas armas para poder venir en contra de nosotros, amén, sino que esas bendiciones que nosotros hemos ido generando lo van a frenar, amén. Van a frenar esa maldición que el enemigo quiera traer en contra de nosotros, amén. Entonces el enemigo siempre va a buscar meterse por esa estrategia, amén, para hacernos tal vez sentir mal, amén, y volvernos a hacer caer, amén. El enemigo lo que quiere es hacernos caer, amén. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, amén. Cuando el viernes que predicaba mi pastor, yo sentía en mi corazón, amén, y Dios me traía a memoria esta palabra.
yo decía, Dios, ¿qué me vas a enseñar ahí? Porque yo decía, algo me va a enseñar Dios ahí, amén. Y ya meditando en la palabra ese mismo día, amén, Dios me decía que los leones, amén, son todas aquellas cosas que el enemigo nos ofrece, amén. Todas aquellas cosas que cuando estamos nosotros pasando por una situación, el enemigo viene y nos ofrece, amén, para que nosotros cambiemos nuestra adoración, amén. El enemigo viene y nos ofrece placeres, amén, viene y nos ofrece dinero, amén. Aquí la palabra no me especifica cuántos leones eran, amén, pero me dice que eran leones, eran más de un león, amén. Entonces, todos esos leones, el Señor me mostraba que eran todas esas cosas que el enemigo nos ofrece, amén. Así como cuando el enemigo tentó a Jesús, amén. Así también viene con nosotros, nos dice, sí, no, mira, te ofrezco esto, te ofrezco dinero, pero adórame a mí, amén. En medio de las situaciones, yo te voy a sacar de la situación, pero para que cambies tu adoración a mí, amén. Y no debe de ser así, amén. Aleluya. Cuando nosotros nos dejamos llevar por estos leones, por estos placeres, amén, por los placeres vanos, amén. Más adelante nos dice en la lectura, ocurrió nada, amén. Daniel salió intacto de ese lugar, ni un solo cabello de su cabeza le tocaron esos leones, amén. Pero porque Daniel era un siervo de Dios, amén. Daniel sabía lo que quería, amén. Y Daniel no se iba a dejar llevar por esos placeres, amén. Daniel no se iba a dejar llevar por el camino del enemigo, amén. Sino que Daniel estaba bien firme en el camino de Dios, amén. En el camino que Dios le había marcado, amén. Daniel estaba ahí bien firme, amén. Así como el enemigo viene y nos presenta esas cosas vanas, nosotros no nos dejemos de guiar, amén, por el dinero, no nos dejemos guiar por el poder, amén, que es lo que el enemigo más ofrece, amén, el poder. Si tú me adoras, te voy a dar poder, amén. Y no nos debemos dejar guiar por eso, amén. Al contrario, hay un león que es todopoderoso, amén. Es el león de Judá que venció a la muerte, amén. Que aún siendo crucificado, amén, se levantó al tercer día con poder, amén, para darnos vida, amén. El enemigo nos ofrece esos placeres, pero al final va a terminar matándonos, amén. Porque cuando nos dejamos llevar por esos placeres nos van a destruir, amén. Nos van a destruir por completamente, no va a quedar ni rastro de nosotros, amén. En cambio, el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo mismo, Él nos ofrece vida, amén. Él nos ofrece vida, amén. Y cuando nosotros le servimos, nosotros le servimos aún teniendo muy poco, Dios no se queda con nada, amén. Como nos dice su palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, amén. Porque Dios no se queda con nada, amén. Nosotros tenemos que saber eso, pero tampoco podemos venir con esa motivación aquí a la iglesia de que si servimos a Dios, pues Dios nos va a dar, amén, porque es una mala motivación el venir aquí buscando el ser prosperado solamente, amén, y no el aprender de su palabra, amén. Es una mala motivación. Entonces nosotros debemos dejarnos dirigir por nuestro Señor Jesucristo, amén, y no escuchar, como ya se nos ha enseñado, ese maullido de gatito, amén, que es el rugido del enemigo, amén. Pero cuando viene el verdadero rugido del león de la tribu de Judá, ese rugido del enemigo queda como el maullido de un gatito, amén. Entonces no nos dejemos dirigir por el enemigo, amén. No nos dejemos dirigir por todos esos placeres que el mundo nos ofrece, amén. No formemos parte del montón, se nos ha enseñado, porque en el montón ya hay muchas personas, el montón ya está lleno, amén, de personas que se dicen servir a Dios, amén, pero verdaderamente se están dejando dirigir por los placeres que el enemigo les ofreció, amén. Y como nos ofrecen cualquier cosa y nosotros ahí vamos, amén. Porque nos ofrecieron muchísimo dinero, porque nos ofrecieron muchísimo poder, porque nos ofrecieron un futuro mejor tal vez, amén.
No hay mejor futuro que el que está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el que nuestro Señor Jesucristo formó para nuestras vidas. Recordemos que el Señor es nuestro juez, es nuestro abogado. Amén. Él es nuestro abogado de abogados. Amén. Él siempre nos va a defender, y de todos los casos que Él nos defienda, Él va a ganar. Amén. Él va a ganar porque Él es todopoderoso. Amén. Porque nuestro Dios lo único que no sabe hacer es perder. Amén. Eso es lo único que nuestro Señor no sabe hacer. Amén. Que es el perder. Amén. Entonces, mientras nosotros estemos en nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que nos acuse el enemigo, vamos a ser hallados inocentes. Y el Señor enviará ángeles. Amén. A que nos cubran, a que nos guarden. Amén. A que nos protejan de todas las maldiciones. Amén. De todos los demonios que se nos quieran venir a acercar. Amén. Que se nos quieran venir a infiltrar. Amén. A apoderarse de nosotros. Amén. Amén o no amén. El enemigo no va a tener lugar en nuestras vidas. Amén. Si nosotros así lo deseamos. Amén. Si nosotros no le damos el poder. Amén. Y qué hermoso es que siendo hallados inocentes, en el versículo 20 nos dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, hablando del rey, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Qué hermoso es, amén, que estando bien metidos en la palabra y en la presencia de Dios, el Rey venga a nuestro encuentro. Amén. El Rey venga a encontrarse con nosotros. Amén. Con ese amor tan grande que Él nos tiene. Amén o no amén. Qué hermoso es que aún pasando las pruebas, las dificultades, y no dejándonos llevar por el enemigo, el Rey venga y se encuentre con nosotros. Amén. Y en ese encuentro ya nos vamos a quedar para siempre con Él. Amén. Ya no nos vamos a separar de nuestro Señor. Amén. Amén. Y ya para concluir, amén, esta palabra, que espero haya sido de bendición. Amén. Amén. Como lo decía, el enemigo siempre va a aprovechar nuestros momentos, nuestros tiempos de prueba, amén, para venirse a meter, amén, por esas hendiduras que en muchas ocasiones nosotros le dejamos, amén. El enemigo siempre va a querer venir a meterse en nuestros momentos de prueba, así como lo hizo con Daniel mientras estaba siendo probado en ese lugar, amén, para tratar de destruir los propósitos de Dios, amén o no amén. Pero de nosotros depende que Él no tenga parte ni suerte en nuestras vidas, amén. De nuestro compromiso, de nuestra fidelidad, de nuestra oración depende que el enemigo no se pueda infiltrar en esta casa, amén, y en ninguna de las vidas de los que en esta casa nos congregamos, amén.